Compatriotas venezolanos, amigos repúblicos de todo el mundo, luego de tomar una agüita de Babandí para comenzar nuestro Periscope de hoy, que no sale en el horario habitual de la 1 de la tarde los lunes, porque por razones estrictamente personales, en mi responsabilidad de padre, tuve por supuesto que darle la cola a mi hijo a su colegio, y al parecer el próximo lunes será igual, razón por la que muy probablemente estaríamos saliendo a las 2:30 del próximo lunes, pero solo por estos dos lunes, entiéndase el de hoy y el de la próxima semana. Vamos a entrar en materia con un tema que uno desde la tribuna de repúblicos, desde nuestra corriente de pensamiento que hemos definido en torno a esta sigla, en torno a esta palabra, repúblicos, pensamos que era suficiente el trato que habíamos dado al tema electoral como una posible salida a la dictadura en Venezuela. Pero vemos que no es suficiente toda la cantidad de veces que hemos estado al aire tratando de dejar en claro que la salida en Venezuela no es electoral. Hoy vamos a extendernos un poco más de lo habitual porque el tema da como para una tarde entera. Pero de eso se trata esta cruzada, de tratar de llegarle a venezolanos, de tocar esa fibra y esa sensibilidad, ese tema ciudadano que necesitamos rescatar contra viento y marea. Contra viento y marea, entiéndase, porque quienes estamos en las redes sociales, como por ejemplo Alberto Franceschi, Humberto González, mi persona, Claudio Pedia, que por cierto tuvo un excelente programa la pasada semana junto a Alberto Franceschi, los buenos amigos como el doctor Wilfredo Bello, quienes también de alguna manera estamos apuntando a la misma dirección, de que en Venezuela necesitamos triturar el paradigma de la salida electoral, del carnaval electorero que en Venezuela ya tiene 20 años instaurado y que ha permitido fortalecer y prácticamente atornillar, como dicen por allí, al chavismo en el poder, en la persona de Hugo Chávez y en la persona de Nicolás Maduro ahora. Vamos a ir entrando en materia porque el voto en Venezuela, como titulé el Periscope de la tarde de hoy, no es un instrumento liberador para los venezolanos. A ver, comencemos por el principio. Si estamos frente a una dictadura, ¿en qué cabeza cabe que se esté planteando una salida electoral? ¿En qué cabeza cabe cuando no ha sido una opción la salida electoral? Porque quienes están proponiendo de nuevo la salida electoral son los protagonistas de eventos electorales que incluso ganaron en contra de todo pronóstico. Entiéndase, de todo pronóstico desde el punto de vista de la tecnología que se utilizó, de las condiciones electorales para participar, como por ejemplo Enrique Capriles Radonsky. Ganó con los votos, pero no cobró con su fisiología, en este caso hormonal, que debió tener para cobrar el triunfo electoral tanto frente a Hugo Chávez como frente a Nicolás Maduro. Es ese mismo personaje, Enrique Capriles Radonsky, quien está empeñado entonces junto con Henry Ramos Alup y otro grupo de partidos de la Mesa de la Unidad Democrática, empeñados entonces en volvernos a meter esa recta de humo de que la salida de Nicolás Maduro del poder pasa por unas elecciones. Bendito sea Dios. El tema no es que ellos lo hagan. El tema es que cuentan con una batería comunicacional muy poderosa dentro y fuera de Venezuela, de la que no disponemos nosotros los repúblicos, por cierto, para seguir idiotizando a la gente que en su buena voluntad termina
dudando acerca de si la salida de la dictadura en Venezuela realmente pasa por un evento electoral. Caramba. Entonces nos toca a nosotros desde diferentes ángulos tratar de mostrar el por qué esa salida no es por vía electoral. Tenemos entonces que desmontar desde el punto de vista del sistema de ideas que nos permite a nosotros poder dar respuesta a esas inquietudes de la gente que se pregunta, ¿será cierto entonces que es que perdemos espacios de poder si no asistimos a las elecciones que nos plantea el régimen chavista de Nicolás Maduro? Esas son dudas que están, y entendíamos nosotros, que ya estaban resueltas en el ideario venezolano, en el inconsciente colectivo venezolano. Pensábamos que ya eso estaba claro y aún así teníamos la previsión de que volviesen por sus fueros estos personeros de una dirección política que no ha tenido la fortaleza ni la fisiología testicular para cobrar eventos electorales que han ganado, como por ejemplo fue el caso de Enrique Capriles Radonsky. Ahora se nos viene entonces que para el 9 de diciembre, entiendo, es la fecha pautada, 9 de diciembre de 2018, es la fecha pautada para unas fulanas elecciones municipales. Entonces, vamos a irle entrando al tema poco a poco. En principio, si tenemos claro que la salida es una salida por la fuerza, porque desde Repúblicos hemos estado siempre claros y hemos dirigido nuestro discurso y nuestra visión de las cosas en torno a un hecho político fáctico, real, en el que no hay salida electoral. La salida del poder de Nicolás Maduro y sus secuaces pasa por dos posibles escenarios en nuestra opinión. Uno es la fractura militar de las Fuerzas Armadas en Venezuela, producto de las contradicciones que existen allí y que están creando un caldo de cultivo cada vez más potente y cada vez más erosivo a lo interno de las Fuerzas Armadas, tanto como que las cárceles militares en Venezuela están copadas y no cabe un alma más, porque no hay forma ni manera de detener este sistema de contradicciones que dentro de la Fuerza Armada Nacional Venezolana, por supuesto que en su momento va a encontrar una vía para enfrentar en este caso a la cúpula narcocorrupta militar, que es la que tiene sometida a la fuerza medio y en este caso los mandos bajos, en este caso de los militares en Venezuela, y por supuesto no permite entonces que cualquier eventualidad que pudiese surgir para irrumpir, sí, de manera firme y con las armas frente a los secuestradores del Estado y la nación venezolana, es legítimo entonces pensar que estos militares, que estamos convencidos que tiene que quedar hueso sano en la Fuerza Armada, que tiene que haber gente que se haya arrepentido, en este caso de los hermanos en armas, que esté arrepentido de haber apoyado este régimen chavista que ha llevado a lo que nos ha llevado en la actualidad venezolana. Ese es un escenario. El otro escenario posible, en el caso de que no se diera esa situación, es que la presión militar externa pueda ejercer un grado tal de presión sobre estos cobardes que detrás de las armas tienen a los civiles sometidos en Venezuela y en situación de secuestro, entiéndase, utilizando el poder que les da el Estado, como hemos hablado en otras ocasiones, el poder que le da administrar el monopolio de la violencia y de las armas, secuestrado a la nación, que es la población civil que tiene, por supuesto, este grupo de sinvergüenzas acogotada a la gente allí en las calles de Venezuela. Partiendo de eso, una presión internacional militar, nosotros entendemos, podría ser suficiente para que estos sinvergüenzas salgan corriendo del país, temerosos, por supuesto, de una intervención militar de hecho y una intervención militar quirúrgica en el caso de que fuese necesario para sacar físicamente del poder
a Nicolás Maduro y sus secuaces. Esos son los dos escenarios que nosotros, desde Repúblicos, visualizamos pueden dar al traste con esta situación de secuestro en la que se encuentra nuestra nación venezolana. Ahora, ¿cómo hacemos para desmontar la teoría de que a través de elecciones pueda resolverse algo en Venezuela? Bueno, comencemos. Lo primero, cuando se elige en el escenario posible de que se elijan personalidades, representantes de la ciudadanía en cargos públicos, ¿cómo son esos procesos internos en los partidos? Son procesos abiertos en los que la ciudadanía, de acuerdo a su circunscripción electoral, puede elegir a un vecino probo, honesto, honorable, que lo represente en los poderes legislativos o en los poderes ejecutivos a nivel local. Eso se da de manera abierta y diáfana en cada uno de los partidos que conforman la MUD. Todos sabemos que la respuesta es no. Entonces, escúcheme usted, usted no está eligiendo a nadie. A usted le están poniendo una persona, los cogollos partidistas le están poniendo una persona para que usted vote por esa persona, porque usted no tiene de otra para votar por más nadie, porque usted como ciudadano no participa de la elección interna de los partidos políticos. José Alberto, pero si eso nunca ha sido así, bueno, nunca ha sido así, precisamente. Es un mal endémico que se ha enquistado en la cultura política venezolana y es con lo que nosotros queremos acabar. Porque es que los partidos en Venezuela, el día de mañana, después que salgamos de Nicolás Maduro, eso no es ahorita, ni mucho menos, vayan ustedes a estar pensando que uno cree en pajarito preñado, ni mucho menos. Estamos hablando siempre después de salir de Nicolás Maduro. Bueno, mucho menos ahorita, en el que un poder electoral, un sistema, un Estado como tal, tiene el diseño para que esas elecciones sean simplemente una estafa para mantenerse ellos en el poder. ¿Y ustedes creen, José Alberto, tú, Franceschi, González y compañía, que es que la MUD se presta para eso, chicos? Para sostener a Nicolás Maduro en el poder. Sí, la respuesta es sí. Esa clase política de la MUD se presta para sostener a Nicolás Maduro en el poder, para ellos seguir teniendo empleo como políticos. ¿Por qué? Porque viven de la política. Viven de la política entre comillas, porque en Venezuela hace rato que no se hace política. Porque cuando la política es judicializada, no hay política en una nación, no hay política en un país. ¿Y por qué está judicializada? Bueno, porque hay una cantidad de presos políticos, chicos, que a mí no me interesa que compitan por una gobernación, una alcaldía o la presidencia de la República. Cuando un país llega a ese nivel, no solo no hay democracia, sino que no se hace política. Entonces, a mí ningún diputado de la Asamblea Nacional, ni potenciales candidatos de partidos políticos a las elecciones regionales, o en este caso locales, me va a venir a decir que sí se está haciendo política. ¿Qué política el Carrizo, chico? Un país que está en escombros. Una institucionalidad que está totalmente cayéndose a pedazos. Un Estado que está volando en 1000 pedazos. En la concepción de Estado me refiero de un Estado civilizado, de un Estado que pueda ordenar la gobernabilidad del país. Eso no existe en Venezuela. En Venezuela existe un secuestro del Estado a través de la figura del gobierno, por supuesto, que ejercen una banda de ampones políticos. De ampones políticos que están enquistados allí para realizar elecciones y contar con una oligarquía de partidos como es la de la Mesa de la Unidad Democrática para seguir en este bochinche de elecciones en las que no se elige nada ni a nadie. Segundo punto, usted no elige a quien vota. A usted lo ponen a elegir listas de partidos, lo ponen a elegir candidatos que usted ni conoce, de otras partes, incluso que no viven en el sector donde usted vive. Pero es que aparte de eso, usted no tiene ninguna posibilidad de revocarle el mandato a ninguno de esos personeros que potencialmente pudieran ser electos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si no elijo, pero es que aparte de eso, el que me pone para que yo elija, yo no lo puedo revocar, no tengo manera como revocarlo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿O acaso no será que esa Constitución del año 1999 de Hugo Chávez se inventó esa figura del revocatorio
para que no se hiciera. Bueno, yo no conozco, pero si alguien allí de los que nos está viendo o de los que posiblemente nos vea después tiene la posibilidad, y ahí está mi cuenta de Twitter para que me respondan, de decirme cuál es el primer alcalde, gobernador revocado por la figura del revocatorio del año de la Constitución del año 99. Si me traen un ejemplo, entonces bueno, hablamos concretamente. Eso fue un diseño de una geometría electoral hecha para que no se pueda revocar a nadie. Entonces, ¿en qué estamos? Estamos en un proceso en el que no elegimos, en el que no podemos revocar. Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ojo, yo les estoy hablando no solamente, o sea, estoy hablando siempre después de salir del chavismo del poder. Es por eso que necesitamos un nuevo diseño de Estado. Yo no estoy hablando de elecciones ahorita porque ahorita, en lo personal, no creo en la salida electoral. Ni pienso que las condiciones estén dadas para una salida electoral. Por eso el voto, como titulé, no es un instrumento liberador para Venezuela. Un segundito que voy a tomar una agüita de Babandí. Y ahora voy a entrar a la parte final. Cuando un dictador se hace de un sistema de represión sistemática, como el que ocurre en Venezuela, cuando un dictador llega a ese nivel, pero se hace acompañar de sus acólitos, en este caso de una oligarquía de partidos, que es la que mantiene y sostiene, en este caso, al gobierno y al dictador y a sus secuaces en el poder. Cuando llegamos a ese nivel, esa ciudadanía, la gente, termina confundiendo la libertad. Y esto es muy grave lo que estoy diciendo. Sumamente grave. Porque, amén de que puedan decir lo que quieran de esto que acabo de afirmar, lo voy a decir. Está demostrado que un dictador, cuando sistemáticamente reprime a la gente, a sus súbditos, que terminan siendo siervos de la servidumbre voluntaria, valga la redundancia, terminan no teniendo claro, terminan confundiendo qué es libertad. Y ustedes no saben el dolor que da tan siquiera pensar en lo que yo les acabo de decir. Y Alberto creo que lo decía, Franceschi, lo decía el pasado viernes, junto a Claudio Pedia, en su programa. Con otras palabras, diría que muy elegantes para el estilo de Alberto Franceschi. Pero yo lo digo por todo el cañón. Y no lo digo vanagloriándome ni enorgulleciéndome por eso, sino entendiendo mi tragedia como venezolano, que es la tragedia de millones de venezolanos en suelo patrio y los que también ya son millones fuera de suelo patrio. Ustedes se imaginan que es que la gente ya no entienda qué es libertad en Venezuela. Que no tengan la noción y que la confusión sea del grado tal que estamos empantanados, secuestrados por un dictador que, acompañado de la Fuerza Armada narcosoleada que comanda y maneja en este caso la columna vertebral armada del país, más los partidos de la Mesa de la Unidad Democrática que ahora andan en la cruzada de refundarse, de volverse a unir en torno a un propósito de llamar a elecciones. Si el propósito de esta gente, entiéndase Maduro y sus ampones políticos, es alcanzado, entraríamos entonces en una terrible tragedia nacional en la que ya la gente común y corriente, la gente de a pie, no comprenda en su justa dimensión detrás de qué. ¿Ser libres para qué? Se va a preguntar la gente. Ese proceso es un proceso muy profundo, es una aseveración muy grave, la que yo acabo de decir, pero
prefiero manejarme en el plano de las ideas. Deseo estar equivocado, pero el propósito de Maduro y esta gente es precisamente que la gente no tenga la noción exacta de qué es la libertad. Y si él lograse eso, permítanme decirles que los que estamos fuera de ese pantano en el que ellos han sometido a la nación venezolana, vamos a seguir levantando nuestra voz y vamos a seguir trabajando en función de concientizar y de liberar a Venezuela de esa banda de ampones que tiene secuestrada a la nación venezolana y que, por supuesto, algún día van a tener que salir y algún día vamos a tener que recuperar la libertad política en Venezuela. Y la libertad política, que es uno de los vértices fundamentales de Repúblicos, junto a la igualdad de los ciudadanos, no la igualdad social, sino la igualdad jurídica. Y, por supuesto, la rigurosa separación de poderes son los tres vértices de pensamiento de Repúblicos. Separación de poderes gracias a la inspiración que nos brinda el generalísimo Francisco de Miranda, la igualdad de los hombres frente a la justicia y finalmente lo que es la libertad política colectiva. Esos tres vértices de pensamiento son los que nos mueven a nosotros para desde las redes sociales, desde nuestras cuentas personales, llevar este mensaje que pedimos, por favor, sea replicado a la mayor cantidad de personas para que entendamos que el proceso que se nos viene es un proceso de profundización de la crisis, es un proceso en el que se pretende que la gente no tenga noción real de lo que es la libertad. Y eso lo vamos a combatir desde nuestras cuentas personales y desde nuestras tribunas, que por ahora son limitadas en este caso, no cuentan con grandes medios de comunicación, pero que en lo más mínimo nos achicopalan para seguir adelante en esta cruzada liberadora de Venezuela. Porque tanto Maduro como quienes lo sostienen en el poder nos encontrarán de frente siempre para hablarle claro al país y mostrarles la verdad que en nuestro criterio es la que debe prevalecer y es la que debemos dinamitar para lograr entonces ser verdaderamente libres. Agradecido por su gentil atención, les invito entonces a que el próximo lunes nos encontremos por acá a las 2:30 de la tarde, el próximo lunes, y el próximo lunes más adelante ya estaríamos entonces de nuevo en el horario habitual de la 1 de la tarde y esperamos que sea con mejores noticias que las que hasta ahora nos toca enfrentar. Muchísimas gracias y tengan todos una feliz tarde.